Bueno, es un gozo para nosotros poder estar aquí de nuevo y contemplar la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y vamos a continuar con nuestra exposición en Filipenses. Vamos avanzando cada semana. Y en esta mañana estaremos contemplando varios versículos de la carta a los Filipenses que se encuentran en el capítulo 1, versículo 18 al 21. En esta mañana lo expondremos estos textos pidiéndole al Señor que alumbre nuestro entendimiento y que podamos contemplar la hermosura de cada texto de su palabra. En esta mañana vamos a orar, vamos a presentar a un servidor, preséntese usted también delante del Señor, que la palabra de Dios hoy sea fielmente expuesta y fielmente escuchada. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, la cual nos podemos acercar por tu misericordia al trono de la gracia, allí donde alcanza el creyente el verdadero socorro y el oportuno socorro, como dice Hebreos. Gracias, Señor, por haber abierto este camino. Gracias por habernos traído salvación a nuestras vidas. Ahora queremos abrir tu palabra, Señor, comprendiendo que no es nuestra palabra, es tu palabra infalible. Es tu palabra, Señor, que nos has dado a tu pueblo, tu palabra inspirada. Gracias, Señor, porque tú la has dado a tu pueblo para que tu pueblo te pueda conocer. Pedimos en esta mañana para que tú nos des gracia, que abras nuestros ojos, que tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, pedirte por cada uno de nuestros corazones que seamos atraídos a Cristo y podamos contemplar que solamente en Él hay salvación. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto y comenzamos la exposición. Versículo 18 del capítulo 1 hasta el 21. Leemos el nombre del Señor. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto quizás sea uno de los textos que cada creyente tiene en su mente cuando recuerda algún texto. También podemos recordar algún texto que todos y cada uno de nosotros muchas veces recordamos que se encuentran en la carta a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son textos que realmente son muy personales, que cada creyente puede aplicarlo a su vida siempre que haya sido salvado por Cristo. Para Pablo, la vida se resume en esto. Es un texto que resume la vida de Pablo. El versículo 21 nos enseña, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Anteriormente estuvimos viendo que Pablo estaba informando a los filipenses de su situación. Ahora les muestra cómo vivir y morir para la gloria de Cristo. Y hay una pregunta que cada uno de nosotros debemos de responder en nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida aquí en esta tierra? La vida es tan corta que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Esa es la realidad. Nadie puede decir mañana llegaré. Si Dios quiere, llegaré. Esa es la buena expresión que debemos de hacer a la vida. Si Dios quiere. Pero es la expresión que realmente no está a nuestro alcance de saber lo que será mañana, o será pasado mañana, o será de aquí 10 años. Ahora en nuestro presente deberíamos de saber responder ¿para qué vamos a vivir? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Los seres humanos somos capaces de hacer cosas extraordinarias para vivir, ¿sí? Gastaremos todo nuestro dinero y todos nuestros recursos, si es necesario, en médicos para salvar la vida, ¿sí? Si el clima no es bueno donde estamos viviendo y afecta a nuestra salud,
buscaremos los medios para poder salir de donde estamos viviendo y comprar un hogar, una casa en otra ciudad o en otro lugar donde podamos vivir y el clima no nos afecte. Somos capaces incluso de cortar partes de nuestro propio cuerpo para sobrevivir. No nos importaría que algún miembro de nuestro cuerpo se desprendiera si con ello llevase seguir viviendo. Por lo tanto, la vida en sí para el ser humano es sagrada y es valiosa. Todas las vidas de los seres humanos son valiosas. Por lo tanto, deberíamos de preocuparnos por qué vivimos y para qué vivimos. Porque realmente, si toda la vida es valiosa, deberíamos de responder estas preguntas. ¿Para qué vivimos y por qué vamos a vivir? Y de morir. ¿Hablamos de cómo queremos morir? ¿Hablamos de cómo queremos morir? Podemos decir que Pablo no está en las mejores condiciones de hablar sobre este asunto porque sus circunstancias son tan adversas que podemos decir que humanamente, estando en una prisión, no puede decir una persona, para mí el vivir es Cristo. Porque realmente en una prisión una persona no tiene vida en sí. Está deseando salir al exterior. Pero el propósito central de la vida de Pablo se resume en que para él el vivir es Cristo. En una prisión encadenado nos habla del sentido de la vida. ¿Podría hablarme alguien del sentido de la vida en una lujosa mansión, navegando por los mares con un buen yate, teniendo grandes lujos, y que me hable del propósito de la vida, pero un hombre encadenado, custodiado por la guardia, preso por predicar el evangelio? ¿Él me puede enseñar algo de cómo afrontar y vivir la vida? Creo que Pablo ha entendido cuál es la verdadera vida. ¿Cuál es el verdadero sentir y propósito de esta vida? Y en el versículo 21 lo leemos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es servir a Cristo y morir es estar con Cristo. Por lo tanto, Pablo se encuentra en ese estrecho de no saber qué preferir, porque el tesoro más valioso de su vida es Cristo. ¿Capta usted la belleza de este versículo? ¿Capta la intencionalidad de Pablo? ¿Capta usted en este simple versículo que contiene unas simples palabras? Se encierra totalmente el propósito de alguien que ha conocido el sentido verdadero de la vida. Es el latido del corazón de Pablo. Se puede obtener todo el efecto del corazón de Pablo. Este es mi propósito. Para esto vivo. Y si muero, para esto muero. Para estar con Cristo. Muchas personas les asusta hablar de la muerte porque no tienen esperanza detrás de ella. Pero el verdadero creyente ocurre como Pablo, encuentra en Cristo su sentido en esta vida, pero también encuentra su sentido después de esta vida. Es encontrarse con Cristo. Este versículo es aplicativo en este texto para Pablo, porque él se nombra a sí mismo en primera persona. Para mí, dice Pablo. No para todo el mundo. Para mí personalmente, Pablo, estoy decidido a vivir la vida para Cristo. ¿Cómo completaría usted esta frase? Para mí vivir es... Rellena el hueco, el espacio en blanco. ¿Para qué vive usted? ¿Para qué estamos desgastando nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra vida entera? ¿Para qué? Rellene ese hueco en blanco. A menudo lo completaríamos con dinero. Para mí el vivir es dinero. Para mí el vivir es placer. Para mí el vivir es poder. Para mí el vivir es belleza. Para mí el vivir es entretenimiento. En este asunto, todos en algún momento de nuestra vida, por no decir en toda nuestra vida, lo llenamos con lo que queremos
menos con Cristo. Para mí el vivir es. Yo espero que cada uno de nosotros, al terminar este culto, podamos rellenar adecuadamente esta parte en blanco que dejamos para que cada uno pongamos para qué queremos vivir. La lógica de este pasaje, de este versículo 21, nos debería llevar a contemplar también la siguiente frase. Si el vivir es Cristo para Pablo, el morir es ganancia. Ahora, si cada uno de nosotros pensemos en esto, complementamos el versículo, para mí el vivir es. Entonces, ¿el morir qué es? Es importante. Porque para lo que vives, sabrás que cuando mueras, lo que obtienes. Si el vivir es dinero, morir es estar en la ruina. Si el vivir es placer, morir es no tener más placer. Si el vivir es poder, morir es estar indefenso. Si el vivir es tu belleza, morir es perder toda la belleza. Si el vivir es entretenimiento, morir es no tener más diversión. Porque todo lo que enfocas en esta vida para tu vivir, realmente llegará un momento que desaparecerá cuando llegue la muerte. Por lo tanto, en aquello que malgastas tu vida, un día dejará de ser. Sin embargo, para Pablo no dejará de ser su vida, porque su vivir es Cristo. Entonces, al tener a Cristo, el morir es una ganancia, porque Cristo es el único que ha podido vencer a la muerte. Por medio de su muerte y su resurrección, Cristo murió una vez para no morir más. Por lo tanto, el vivir a Cristo, el morir, se convierte en ganancia. En esta corta vida, ¿para qué vivimos? Si vivimos para Cristo y morimos, tendremos el resultado de lo que Él ha conseguido en la cruz para aquellos que creen en su nombre. Así que si morimos por estas cosas, moriremos sin estas cosas terrenales. Todo lo que tú te empeñas, todo lo que tú te esfuerzas, todo lo que le das tú más valor que no sea Cristo, llegará el momento de nuestra muerte y llegará o el momento de que venga el Señor a por los suyos y todo se quedará aquí. Por lo tanto, ¿dónde está enfocado tu vida? R.C. Sproul lo cita así en el comentario de este versículo: Cristo es la razón de existir de Pablo. Y esa es la realidad. Cristo es la razón de existir de Pablo. La muerte no es algo temido por Pablo. Pablo afronta la muerte aún con gozo. Tiene gozo en la prisión, tiene gozo en medio de la tribulación, tiene gozo en medio de las circunstancias y tiene gozo al morir. Es incomprensible el valor de Cristo en la vida de Pablo. Para la mente humana, no encuentro razón ninguna. Cómo un ser humano puede encontrar un motivo de gozo al morir. Yo quisiera morir con este gozo. Yo quisiera morir con ese gozo que brinda la fe y la esperanza que está en Cristo. Porque descansa en la esperanza que Cristo ha otorgado a su pueblo. Por lo tanto, no hay mejor manera de morir que con gozo en la promesa y en la esperanza de ver a Cristo un día. ¿Tienes tú esa esperanza? La resurrección de Cristo constituye la primera vez que alguien se levanta de la muerte para no morir nunca más. Y esto Pablo lo tiene muy en cuenta en la carta de los Filipenses. Miren el capítulo 2, versículo 8 y al versículo 11. Él lo tiene muy en cuenta. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La resurrección de Cristo para Pablo constituye para él su base y su fundamento para tener una esperanza gozosa. Sabe que su Salvador lo recogerá en gloria el momento que él parta y estará para siempre en la eternidad. Y en la esperanza es el gozo. Todos aquellos que han partido, nos han precedido, han creído y han confiado en Cristo, gozan de esta particularidad que goza el creyente, estar con Cristo para siempre. La muerte de Cristo tiene consecuencias eternas para los creyentes. Las buenas noticias del Evangelio radica en la victoria de Cristo sobre la muerte. No hay nadie que haya podido vencer a la muerte, solamente Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:10, Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Juan 11:25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todas estas promesas que contiene el Evangelio para los verdaderos creyentes son el motivo de regocijo de Pablo a la hora de enfrentar la muerte. ¿Cómo enfrentarás la muerte? No nos gusta pensar. A algunos les aterroriza pensar que vamos a morir. No quiero ser fatalista, pero todos vamos a morir. Esa es la verdad de la vida. Pablo quiere que los filipenses tengan en cuenta lo que él ha aprendido para que ellos también puedan vivir lo que él está viviendo. Miren el capítulo 4, versículo 9, cuál es la intencionalidad de Pablo. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ves? Quiere que la iglesia participe de este bien que él ha recibido, que él ha vivido, que él ha experimentado, que él está haciendo, y quiere ser un modelo para la iglesia. Y el Señor realmente lo cogió como un modelo para todos nosotros de la obra de gracia que Dios hace en el corazón de cada uno de los creyentes por medio del Evangelio. Y así que debemos de aprender de Pablo, porque Pablo ha sido instruido por el Señor. Así que en esta mañana vamos a ver en estos versículos cuál debería ser de nuestro anhelo si realmente estamos dispuestos a que Cristo sea para nosotros nuestro vivir. Así que Pablo muestra 3 maneras en las que el cristiano debe tratar de hacer para honrar a Cristo en esta vida. Hay una diferencia abismal entre ganarse la vida y hacer una vida. Debemos de hacer una vida en base a lo que creemos y nos enseña las Escrituras. Debemos de caminar conforme nos enseña la palabra de Dios. Debemos de aprender a vivir como corresponde a los hijos de Dios. Y una de las cosas que hace Pablo para decir y llegar a decir que Cristo es para él el vivir, lo primero que hace en el versículo 18 es regocijarse constantemente en Cristo. Miren la parte B, porque toquemos la semana anterior la parte A, pero miren la parte B del versículo 18. Dice: yo por protesto por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Él se regocija constantemente. Él concluye la anterior sección con este versículo diciendo: me regocijo. Saben que querían añadirle aflicción a su prisión, pero él dice: pero Cristo está siendo anunciado. Algunos lo hacen por rivalidad, pero a otros lo hacen con buena voluntad. Él se regocijaba de todo ese ambiente que todos querían traer por bajo el estado de ánimo del apóstol estando en prisión. Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas, porque nombra, dice: y en esto me gozo y me gozaré aún. La Biblia de las Américas dice: me regocijaré, como si en un futuro también ese gozo estuviese constante en su vida. Él pone esa mirada. Tú puedes mirar tu vida actual, en la situación en la cual tú estás viviendo, y decir que tienes un gozo
el gozo pase lo que pase? ¿Estás viviendo con ese gozo en tu vida? ¿A pesar de las circunstancias? Somos propensos a quejarnos de las situaciones que atravesamos. Pero la semana anterior hablábamos de estar enfocados en Cristo, de estar enfocados en el Evangelio. Esto tiene mucho que ver para entrelazarlo en lo que hoy Pablo nos está queriendo hacer entender, las Escrituras. Ahora, ¿te gozas de lo que estás viviendo? ¿Realmente mantienes un regocijo en Cristo en tu actual situación? Porque si quizás hoy no la puedas encontrar, quizás tu futuro no puedas mantener el mismo gozo. Porque el gozo siempre se manifiesta en el presente de la vida de cada uno de los creyentes. Esa es la vida de Pablo, encuentra gozo en el presente, pero también encuentra gozo en el futuro. Sus sufrimientos no ahogan su gozo. ¿Y saben cuál es el futuro que Pablo espera? El día de Cristo. En Filipenses habla muchos textos acerca del día de Cristo. En el versículo, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 10, que para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Le muestra de ser sinceros e irreprensibles en el presente, mirando aquel día hasta el día de Cristo. Siempre su mirada estaba regocijada, viviendo el presente en Cristo con la esperanza del futuro de mañana, cuando Cristo regrese por los suyos. La muerte ni la vida ahogan su gozo, hermanos. No ahogan su gozo. Ninguna de las circunstancias. Porque su vida está centrada en Cristo. Cristo es el tesoro más valioso para Pablo. En la misma carta nos lo dice. Todo lo tengo por basura. Nada se puede comparar al incomparable valor de conocer a Cristo. Pablo encuentra el gozo en la persona de Jesucristo. Encuentra el valor más absoluto de la vida en Jesucristo. No hay nada que brille más en la oscuridad que él está atravesando que en la luz del rostro de Cristo. No hay nada más valioso para Pablo que Cristo. Por lo tanto, su regocijo, a pesar de las circunstancias, conociendo a Cristo, es algo que es notorio. Hermanos, uno se regocija en lo que valora. Si valoras el dinero y tienes dinero, habrá regocijo. ¿Se acuerdan de aquel alma? ¿Se acuerdan de aquella persona que decía a su alma, alma, muchos bienes tienes, regocíjate? Y dice que salió la voz y dijo, necio, ¿para quién será todo lo que has provisto? Esta noche vienen a buscar tu alma. Porque realmente el regocijo nuestro, donde enfocamos nuestro gozo, realmente, si es en algo temporal, desaparecerá. Uno se regocija en lo que valora, dinero, fama, poder, lujuria. Pablo encuentra en Cristo el gozo, todos los días de su vida. Oremos por ello. Ora por ello en esta mañana. Porque todo puede derrumbarse en un momento. Y aún podemos cantar con Cristo, Cristo es nuestro tesoro. Todo se puede desmoronar, todo se puede venir abajo, puede venir el fin del mundo, pero el creyente verdadero podrá cantar, Cristo es mi tesoro, Cristo es lo más valioso que tengo en mi vida. Eso es lo que Pablo está haciendo en prisión. ¿Qué provocan las pruebas? ¿Oración en confianza o queja? ¿Alabas o protestas? Mira a Jesús. Contempla a Cristo en tu dificultad y habrá gozo. Y completa la frase. El vivir para mí es Cristo. El siguiente punto que nos muestra el texto en el versículo 19
lo que Pablo encuentra como la fuente de su alegre confianza, dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Miren, porque sé, y eso demuestra confianza, que hay una confianza absoluta en algo que él está confiando. ¿En qué confía Pablo? En la oración y en la suministración del Espíritu. Él encuentra su apoyo. Es la fuente de su alegre confianza. Él está confiado. Las oraciones de los filipenses y la suficiencia del Espíritu Santo en medio de esa situación. Resultará en mi liberación. Miren el 25 y el 26. Cómo Pablo está confiado en esto. Del capítulo 1. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, en mi presencia otra vez entre vosotros. Confianza de que todos nosotros, de que Pablo no quedará en esa condición. No es un pensamiento positivo, son certezas, confianza basadas en el valor de Cristo. Lo que el Evangelio les aporta a él en esa situación. Lo mismo describe en el capítulo 1, versículo 6. Está persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él confía en esa absoluta obra que solamente Dios puede realizar. No es un pensamiento positivo. ¿Cómo somos sostenidos en las pruebas? ¿Cómo somos sostenidos en medio de las dificultades? Es Dios el que nos sostiene. Por lo tanto, hay razones más que suficientes para tener confianza. Y una de las maneras que Dios ha puesto como un medio de gracia, de confianza en la soberanía de Dios, aun en medio de esa dificultad, es la oración. ¿Qué haces en medio de las circunstancias difíciles? ¿Buscas auxilio en otro lugar? La oración es fuente de confianza en lo que Dios soberanamente va a realizar. La oración no sirve para pedirle a Dios cuantas demandas queramos de nuestro propio corazón pecaminoso para que Él me conceda todo lo que mi corazón quiere. La oración ha sido dada por Dios para su pueblo, para que en medio de las dificultades pueda orar y confiar que será lo que Dios quiera y Él, pueblo, descansar en ello. Confía plenamente en lo que Cristo hará. Confía también en la suministración del Espíritu. ¿Por qué llegaremos al final? ¿Por qué perseveran los santos? Por el Espíritu de Jesucristo en ellos. Amén. Si fuese por nosotros, ya hubiésemos abandonado hace mucho tiempo. Pero Dios no abandona a los que Él salva. Nos hace perseverar a un medio de las dificultades temporales que podamos estar viviendo. Así que, hermanos, Pablo no solamente se regocija en Cristo, sino que también confía plenamente en Cristo y en sus medios de gracia que Él ha puesto para que su pueblo pueda obtener esto. Y el tercer punto, lo que Pablo hace mostrando que Cristo es su vivir, representa a Cristo con valentía. Miren el versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice en la primera parte del texto, conforme a mi anhelo y esperanza que no seré avergonzado. ¿Saben que estar en prisión en aquel tiempo era algo que le ocurría a alguna persona, era vergonzoso? Y más por la consecuencia por la cual Pablo estaba. Él no era un maleante. Él era un creyente que predicaba a Cristo. Por lo tanto, las consecuencias que le estaban viniendo era realmente sin él haber cometido ningún agravio. Realmente él predicaba el Evangelio. Pablo, en este texto, en la parte A de este texto,
está afirmando con confianza su objetivo en la vida, mi anhelo y esperanza. Mi anhelo y esperanza. Dice John MacArthur respecto a este texto. Dice, lo que Pablo está haciendo en este momento es levantar la mirada por encima de todos los obstáculos y circunstancias que él está viviendo. ¿Sí? Y sigue diciendo, y mira más allá. Pablo tenía mucha confianza respecto a la promesa de Cristo. Por lo tanto, las circunstancias que le están sobreviniendo a él en ese preciso momento no se achica, levanta su mirada viendo por encima de los obstáculos y circunstancias que él atraviesa. Esto me muestra que Pablo, en él, su confianza en Cristo, su valentía, es que no hay ninguna inseguridad en su vida. Él está seguro. Es un representante de Cristo. Representa a Cristo. Por lo tanto, lo hace con valentía. El encarcelamiento era algo vergonzoso, pero sabe que Dios lo está utilizando para el avance del Evangelio. ¿Sí? Muchos decían y querían tener aflicción por la parte de la prisión de Pablo. Sin embargo, él dice, no, yo me gozo de que Cristo esté siendo proclamado. Mi prisión ha sido para el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio. O sea, su fin, su meta, su propósito en la vida era representar a Cristo, estuviese donde estuviese. Por eso ante el rey Agripa él no agacha su mirada, presenta a Cristo. Él está siendo, el barco se ha venido a la deriva, están a la alta mar y él está predicando el Evangelio. Porque con valentía, su anhelo, su esperanza se sobrepone por encima de todas las circunstancias que él está atravesando, porque Cristo está por encima de todo lo que nos pueda suceder en esta vida. Por lo tanto, deberíamos de tener valentía de que Cristo fuese anunciado. Amén. No le importa su reputación, porque quizás alguno de nosotros, estando en estas circunstancias, diríamos, qué vergüenza que se enteren que estamos en prisión por predicar la palabra de Dios. Pero no le importa su reputación, le importa la reputación de Cristo. Que Cristo sea anunciado en cualquier circunstancia que Él atraviese. ¿Cómo lo representamos en medio de nuestras circunstancias? ¿Somos valientes al representar a Cristo? ¿Ocultamos a Cristo detrás de nuestras circunstancias? Pablo era valiente en esto. Y dice en el texto, Cristo ahora será exaltado en mi vida o en mi muerte. Ese es el propósito de Pablo. Yo vivo para exaltar a Cristo. Ese es el propósito central de lo que yo hago. Cristo y nada más que Cristo. Amén. Por eso debemos de pensar, ¿qué nos importa más? ¿Nuestra propia gloria o la gloria de Cristo? ¿Buscamos honrar a algo o a alguien más que a Cristo? ¿Nos importa más alguien o algo más que Cristo? De tal manera que Cristo ocupa el segundo lugar en nuestra vida por esa persona o algo. Para Pablo es convicción, es certeza, es seguridad, es valentía en Cristo. Cristo es lo que quiero vivir y honrar en toda mi vida. Por eso el texto 21 coge fuerza aquí, diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos 3 puntos de hoy vemos cómo se vive a la forma de Pablo, a Cristo. Si Pablo hoy viniese, dijese, a ver cómo está la iglesia, gracia y verdad, cómo está viviendo cada uno su fe en Cristo, en su trabajo, en su familia, en sus relaciones, en su casa, con sus vecinos. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros estamos viviendo la vida en Cristo. ¿Os ayudaría Pablo a rellenar? Para mí el vivir es Cristo. Vivir es Cristo, morir es ganancia.
morir ganancia. Cristo es su mayor tesoro. Morir no es su derrota. Morir es mucho mejor para Él, porque así se tomará aquello por lo cual está viviendo. Su anhelo, sabe que Dios sabe que todas las circunstancias que está atravesando son temporales y Cristo es eterno. Vamos a leer una oración de Patricio, un evangelista de Irlanda. Dice: al levantarme hoy, que la fuerza de Dios me guíe, el poder de Dios me sostenga, la sabiduría de Dios me guíe, que el ojo de Dios mire delante de mí, el oído de Dios me escuche, la palabra de Dios hable por mí, que la mano de Dios me proteja, el camino de Dios esté delante de mí, el escudo de Dios me defienda, el ejército de Dios me salve, que Cristo me escuche hoy, que Cristo camine conmigo hoy, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo encima de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando estoy de pie, Cristo en el corazón de todo el que piensa en mí, Cristo en la boca de todo el que habla de mí, Cristo en cada ojo que me ve, Cristo en cada oído que me escucha. Cristo en todo. Cristo en todo. Es Cristo en todo. Es Pablo diciendo: esto es Cristo para mí. A menos de que sea esto Cristo, o es esto o no lo es nada. Porque Cristo es el Señor por encima de la vida y de la muerte. Cristo es el Señor de todo. Y el que no le confiesa hoy, un día le confesará ante el trono, pero ya no más para salvación, sino para declarar realmente quién es. Un día toda boca, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. ¿Y qué implica que Cristo es el Señor? Que Él está por encima de todo. Y la vida se resume en Cristo. A menos de que confíes en Cristo para salvación de tus pecados, no podrás ser salvo de ninguna otra manera. A menos de que Cristo sea tu vida entera, no podrás morir con el regocijo con el cual Pablo esperaba morir. Miremos hoy a Cristo, contemplemos a Cristo, miremos a Cristo en la angustia de nuestra condenación y veremos que hoy a través de Él puede ser perdonado. Miremos a Cristo en cualquier situación y mira y habla de regocijo, porque no vas a encontrar gozo en ningún lugar de esta tierra. Solamente en Cristo se halla la vida. Amén. Amén. Así que si piensas que Cristo es un amuleto más, algo que puedas añadir a tu vida más, algo que, bueno, ahora que estoy en un buen momento voy a coger a Cristo, ahora que estoy en un mal momento voy a coger a Cristo. No, Cristo es el Señor en todo lugar y en todo momento y en toda circunstancia. Amén. Si rechazas a Cristo, rechazas la vida. Ha leído nuestro hermano Emilio que pierda su vida por causa de mí, que se la hallará. Y es lo que Pablo está confiado. El Evangelio vive en su vida. Y él vive regocijándose en cada promesa del Evangelio. Así que, hermanos, en esta mañana miremos a Jesús y contemplemos que solamente a través de él podemos ser salvos y vivir la vida que corresponde a la altura del reino de los cielos. Amén. Gracias, Padre. Pido que centres nuestro corazón en Cristo
Que nos ayudes a contemplar la gran obra de Jesucristo en la cruz. Ayúdanos a observar aquel que murió en la cruz por nosotros. Pero no lo observemos de manera consumista, sino que también nos subamos, Señor, a la cruz con Él y muramos a nuestros pecados. También muramos, Señor, a este mundo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Que nuestro vivir seas tú, que nuestro mayor tesoro seas tú. No es el dinero, no es la riqueza, no es el poder, no es nada de este mundo. Todo lo de aquí es efímero, superficial, tú eres eterno. Danos a Cristo, a Cristo, a Cristo. Danos a Cristo. Y si no es Cristo, no queremos nada. Por eso, Señor, perdona nuestros pecados. Si algo ha ocupado el lugar preeminente de Cristo en nuestras vidas, y nos ayudes a vivir una vida cristocéntrica. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.